cita diaria. Bueno, hoy voy a empezar con una pregunta para todos, para ustedes. A ver, para ustedes, ¿qué es lo más importante en su vida? Para mí, mis hijos. Emma. Mis hijos. La madre. La mamá. ¿No tiene ¿Qué es lo más hijos? importante en Sí, su sí, vida? tiene hijos también. La mamá. La mamá. Lo más importante, los hijos, la familia, ¿sí La o no? familia, sí, La es la familia es familia. definitivamente lo más importante. O sea, yo me acuerdo que hace rato ya, cuando estaba en el colegio y estudiábamos la familia, hablábamos, la familia es el núcleo de la sociedad. Es el ¿Sí o eje no? fundamental de la sociedad. Exacto. Así decía la teoría. Está integrado por mamá, papá, hijos, y era pues como... Pero ya la no, definición ya de está familia. integrado por mamá, papá, padrastros, madrastras, hermanastros. Ha cambiado, hemos cambiado. Ha cambiado. La sociedad cambia, evoluciona, se modifica, pero si le preguntamos a cualquier persona qué es lo más importante, la respuesta va a ser alguien de su familia o su familia. Hoy hablaremos de la familia, cuál es la familia moderna, ese papel de la familia también en la sociedad. Entonces les damos la bienvenida, qué bueno que estén ahí y ustedes saben que los sentimos como familia, pues eso son tan Buenísimo. importantes para Es que nosotros. ha cambiado tanto que desde su concepción ya no podríamos hablar de la misma forma de decirla. Familia es el eje fundamental compuesto por padre, madre e hijos, porque ahora hay familias compuestas por padre, padre e hijos. Pues vamos Por a ver qué nos madre, madre dice e justamente hijos. la definición de familia actual, y para esto contamos ya con la presencia del doctor Víctor Julián Moreno. Él es abogado litigante, especialista en Derecho de Familia, magíster en Estudios Políticos, es investigador junior y director del Grupo Auditorio Constitucional, reconocido por Colciencias, es además docente de diferentes universidades y agradecemos muchísimo su presencia. Se la ha pasado hoy aquí. estudiando, Sí, mejor dicho. de FUNLAM, de la Universidad de Un Medellín, poquito. de AFIT, de UNAULA. Así que muchas gracias, doctor, tiene una A maestría ustedes, también. muy queridas por invitarme, Pero un es que, placer. entre otras cosas, para poder hablar de esta concepción moderna de la familia con los cambios que han tenido las familias en los últimos años, creo que se te debe hacer un estudio y un análisis minucioso de la misma para no irse a equivocar, ¿cierto? Sí, aunque en últimas podríamos decir que las cosas fluyen de manera más natural. Cuando las revisamos desde un ambiente técnico se vuelven un poco más frías. Para comenzar, yo quisiera empezar saludando a dos sobrinas que tengo, Julieta y Ariel, que están en Beersheba, Israel. Hace mucho tiempo, las adoro, un besote. ¿Y por qué curiosamente la saludo empezando esta conversación? Porque mi hermana se casó con un argentino y vive en Israel. Ajá. Y se conocieron por internet. Entonces, cuando uno piensa, obviamente mi hermana es afrodescendiente, el argentino es de corte caucásico, las relaciones humanas trascienden las barreras de lo que la tradición clásicamente nos ha enseñado. Afortunadamente. Entonces, vivimos en la actualidad en unas dinámicas muy, muy interesantes, donde constantemente nos vemos confrontados entre la tradición, la teoría, el deber ser, el ser, y la familia termina siendo eso. La verdad es que la familia es el primer grupo que nos recibe para darnos un legado, darnos una herencia en valores, ética, la manera en que nos relacionamos. Por eso, muy acertada la pregunta, inmediatamente nos transporta. ¿Qué es lo más importante para ti? Regla general, haciendo algunas excepciones, eso nos traslada al escenario de lo familiar, ¿no? Y en la familia descansa cada una de nuestros más grandes deseos y nuestros más altos valores. Eso está muy interesante y usted habla desde la parte emocional, pero desde la parte legal no podemos desconocer que hay ciertas implicaciones en este concepto de familia. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de núcleo familiar, con esas diversas formas de familia que ya hemos mencionado desde el principio del programa, ¿quiénes entran también ahí a considerarse como parte de la familia? Por ejemplo, un empleado doméstico puede considerarse parte de la familia, una mascota puede considerarse parte de la familia. ¿Cómo se define? Es muy interesante la pregunta, porque nos encontramos en el marco de un Estado constitucional, hablamos del Estado social de derecho, y eso implica hablar de la dignidad humana. Desde lo digno que puede ser el ser humano, ¿quién puede ser considerado familia? ¿Cuál es el criterio con el cual hoy definimos las relaciones familiares? Vemos que, por ejemplo, los empleados de servicio doméstico que están internos, si bien es cierto, hoy no pueden heredar, sí son sujetos de protección en materia de violencia intrafamiliar.
Luego, no es posible tratarlos de cualquier forma, ¿cierto? Las épocas de la esclavitud, afortunadamente, hace mucho tiempo pasaron, pero existen neoesclavitudes, o sea, nuevas formas de esclavizarnos en las relaciones laborales. E incluso el año pasado fue noticia una familia paisa que tenía una señora trabajando durante no sé cuántos años en los que no le pagaban y era casi que una esclavitud moderna. Claro que sí, y sobre todo porque nos vemos relacionados, es decir, tenemos dinámicas modernas, trabajamos en horarios extremos, comemos en horarios extremos, y de esa misma manera, pues entonces tenemos un empleado interno, lo sometemos a esas dinámicas. O sea, para ser considerado familia, un miembro de una familia, no se requiere un lazo, digamos, consanguíneo. No por necesariamente. Un lado. Tampoco se requiere, digamos, de un documento formal, digamos, ante notaría o ante juzgado para constituir, digamos, una relación de hecho. Una familia puede darse por la convivencia y puede darse... Es una muy buena pregunta, porque entonces, generalmente cuando pensamos en familia, de entrada a veces estamos pensando en el matrimonio, ¿no? O en la unión marital, de hecho. Sí. Pero hay familias monoparentales, que son el padre soltero, la madre soltera, las familias extensas o extendidas, ya cuando tenemos otros sujetos de distintas generaciones, los abuelos, los nietos, los tíos, o hablamos de familias reconstituidas, cuando vienen los tuyos, los míos y los nuestros. En la actualidad se dice, los teóricos, sociólogos dicen que las relaciones familiares y de pareja son muy complejas y que en Occidente tendremos a vivir 2 o 3 relaciones. Esto es, matrimonios, uniones maritales, de hecho, entre otras. Relaciones que tienen la vocación de conformar familia. En esas relaciones, cuando las solemnizamos, buscamos ir ante un juez, ante un notario o a través de un acta de conciliación para que quede una evidencia de su registro. Pero no es necesario que la misma se haga para considerarse familia, ¿no? Ajá. Hablemos, ya que estamos hablando de registro, de algunas cosas que suceden en otros países, pero no sé si en Colombia se permiten. Por ejemplo, es bien sabido que en Brasil y en otros países del mundo es muy común que se lleve primero el apellido de la mamá que el del papá. ¿Qué pasa en Colombia? ¿En Colombia es permitido? ¿Puede de pronto darse el caso? Muy interesante pregunta. Hasta hace no mucho reinaba el adagio de los hijos de mis hijas, mis nietos serán. Los hijos de mis hijos en duda estarán. Una razón suficiente para decir que el primer apellido de los hijos debe ser el apellido del padre, porque como se sabe quién es la madre, entonces no hay problema. Pero después de que en el año 2014 se aprobó por primera vez la adopción de parejas del mismo sexo, en el caso de 2 mujeres lesbianas que una de ellas quería adoptar a la hija biológica de esta. Que son paisas también. Y, sí, antioqueñas. Y el año pasado, ya a partir del año pasado, ya hablamos de que se permite la adopción en los términos en que podría adoptar cualquier persona heterosexual. Ya se cayó esa tesis, ¿cierto? Es decir, en la actualidad, si llegáramos a tener un hijo, nos veríamos en la discusión de ¿cuál apellido? O sea, yo te podría decir, es que en mi familia somos solo mujeres y el apellido Vilches, entonces le ponemos o Vilches, sí, no, acabar el exactamente. Y ese puede ser un escenario propicio para un conflicto familiar, violencia intrafamiliar, porque pensémoslo de esta manera, el tema de los nombres. En mi caso, mi hijo menor, Miguel, bueno, otro saludo a ellos, Julián y Miguel, yo quería llamar a Miguel Ángel, ¿no? Yo me llamo Víctor Julián, el primero, Julián, mi cónyuge primó en el criterio que fuera un solo nombre, pues yo quería un nombre compuesto en el segundo. No obstante, obviamente, reinó el criterio femenino. Tenemos claro que las mujeres mandamos. Sí, afortunadamente, porque si no, muy probablemente el apellido de mis hijos hubiera sido el femenino, ¿no? Pero si llegáramos a tener un nuevo hijo ahora, nos veríamos abocados a la discusión de cuál apellido iría primero, ¿cierto? No importa, o sea, si tengo 3 hijos, pueden tener apellidos diferentes. Exacto, en la actualidad, porque en últimas, una cosa es la denominación que tenemos y otra cosa el clan, el núcleo o el espacio al cual pertenecemos, es otra cosa distinta. No, es muy interesante y para esto necesariamente, digamos, hay que pasar, digamos, por la asesoría de un abogado o basta con que una pareja se ponga de acuerdo
y diga, no, vamos a poner a nuestros hijos el apellido materno primero y que lo formalice en notaría, o hace falta? En la actualidad el asunto está algo reciente por las sentencias de la Corte. Muy probablemente encuentren alguna resistencia en algunos notarios que a veces son timoratos al momento de aplicar los principios constitucionales. Pero una vez ante la negativa, presentar una acción de tutela, la misma permitirá que la situación se dé. La población LGTBI puede hoy en día entonces, digamos, formalizar la adopción O casarse. O poner el ¿Y apellido bajo de sus qué hijos parámetros? también Porque así. creo que no había pasado como que, o sea, que había hasta cierto punto en el que sí, pero no. Eso era hasta el 2011, pero a partir de este año, una sentencia de 2016, ya quedó en firme la posibilidad de poderse casar y no tienen ese inconveniente, ya pueden Y casarse. adoptar desde cero, o sea, no necesariamente que sea el hijo biológico de uno de los dos, sino adoptar un bebé que no tenga un nexo biológico con ninguno de los dos padres o madres. Pero ese sería un muy buen tema para conversarlo en otro momento, porque frente a la adopción existen muchos imaginarios que no corresponden con la realidad. Entonces, claro Entonces, que sí. acepta una invitación de las tres. Gracias. Pues yo Próximo día. encantado gracias. siempre de acompañarlas. Muchas Excelente. gracias, doctor. De verdad que un placer contar con usted en el programa, pero también para hablar de temas de infidelidad y cómo la infidelidad puede dar lugar a un divorcio. Así la infidelidad ya ha sido hace años. ¿Sí o no? Eso hay que Pero hablarlo luego. Uno puede Hay volver que a sacar tener los otros trapitos temas. sucios. ¿Sí o Ajá. no? Pero luego ¿Usted hablamos se de- acuerda en el año 1998 cuando usted me puso cachos? Pues chupe para que vea. No, mentira. Gracias, doctor Moreno, por acompañarnos. A ustedes, muy queridas por la invitación. Muy Muchísimas amables. gracias.